Buenas tardes, mi nombre es Martín Fernández Domínguez y voy a hablar sobre el caso de Medellín versus Texas y sobre la pena de muerte en México. El caso de Medellín versus Texas nos dice que José Ernesto Medellín Rojas fue arrestado como responsable por el homicidio, secuestro y violación de las menores Jennifer y Elizabeth. Estos hechos ocurrieron el 24 de junio de 1993. Él fue arrestado el 29 de junio de 1993. José Ernesto fue sentenciado a muerte el 21 de octubre de 1994 por la Corte de Distrito de Texas. Entonces Medellín hizo valer el argumento de la violación de sus derechos consulares por primera vez en un recurso de reparación judicial. Dicho recurso fue desechado por la Corte Estatal con base de la doctrina de preclusión procesal. En consecuencia, Medellín interpuso el recurso de circulante ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, el cual fue admitido en el 2005. El 28 de febrero de ese mismo año, el presidente Gorriet emitió un memorando que establecía el fallo Avena era vinculante para las Cortes Estatales. La Suprema Corte devolvió entonces el expediente a la Corte de Apelaciones de Texas, ante la cual Medellín hizo valer un segundo recurso, el de habeas corpus, en el que solicitaba la revisión y reconsideración de su caso. De conformidad con lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia, la Corte de Apelaciones de Texas volvió a negar el recurso interpuesto ante ella, considerando que era un abuso de orden judicial. Un nuevo recurso de certiorari fue presentado ante la Suprema Corte. Este resolvió el 25 de marzo del 2008 que las cortes estadounidenses y en particular la Corte del Estado de Texas no estaban obligadas a cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. De manera, la revisión y reconsideración ordenada por la Corte Internacional de Justicia fue negada en definitiva. Para el 5 de mayo del 2008, la Corte de Texas fijó la fecha de ejecución para José Ernesto. Esta fecha fue el 5 de agosto del 2008. El jurídico mexicano la define como el contenido de la sentencia de condena impuesta al responsable de una infracción penal por el órgano jurisdiccional competente. Asimismo, nos define a la muerte como la ficción del fallecimiento que priva a los reos de los delitos calificados como gravísimos de todos los derechos civiles y políticos. Así también el diccionario jurídico mexicano nos menciona que la pena de muerte en México se encuentra prohibida. Los antecedentes históricos de la pena de muerte en México se remontan a las culturas precolonias como los aztecas y los mayas, en las que se aplicaban múltiples delitos como el embriaguez, ofensas a los padres, adulterio, incesto, robos, prácticas homosexuales, homicidio y entre otros. La historia colonial en México también está plagada de violencia y muerte. Las leyes que aplicaron los españoles eran igualmente represivas en cuanto a la muerte como penalidad. En este caso, como en la Santa Inquisición, que es importada de España, que se aplicó en México con la finalidad de defender a la religión católica, entre otros cultos. Los periodos de la independencia, de la revolución, se caracterizaron por asesinatos de enemigos políticos. La pena de muerte se anuló en Puebla en el año 1891. Posteriormente, la anulidad se extendió a la ley federal en 1929. Entonces, México suspendió en el 2005 la pena de muerte.